Bien, en este video lo que voy a mostrar es la realización del mapa conceptual de la Constitución de 1833 para que ustedes puedan autoevaluar, ¿cierto?, la realización del mapa conceptual que tenían que hacer, ¿cierto?, los 3-4 primeros días de la semana. El esquema va a ser muy similar al que hicimos respecto a la Constitución de 1828. Bueno, obviamente todo mapa conceptual parte con el título, ¿cierto? La Constitución de 1833. Yo voy a montar un poco la letra para que se pueda ver mejor. Al final, igual que el resto, lo ordeno. Bueno, lo primero, no nos podemos olvidar de los orígenes, ¿cierto? Sus orígenes fueron la llamada Gran Convención. La llamada Gran Convención, que como ustedes saben, se constituye, ¿cierto?, una vez finalizada la Guerra Civil de 1830, ¿cierto? Es convocada una convención cuyo trabajo va a durar entre 1831 y 1833, que en realidad no era una convención constituyente para crear una nueva constitución, sino que más bien era una convención para reformar la constitución de 1828. Esa comisión va a estar conformada principalmente por un comité, ¿cierto?, de 7, o el comité de los 7, donde van a destacar dos figuras, ¿cierto? Esa comisión va a ser dirigida por el comité de los 7, donde van a destacar dos figuras. Recuerden, con la tecla Shift se emite el conector, ¿cierto?, que es Egaña, y el otro que es Gandari, ¿vale? Que son los dos personajes que se van a destacar dentro. Entonces aquí, origen, ¿cierto? Su origen entonces es esa convención. Bien, siguiendo la misma esquema de ideas vamos a ver cuáles son las reglas, ¿cierto? Cuáles son lo que nosotros hemos denominado a lo largo de la asignatura las llamadas reglas del juego, ¿cierto? Como el rayado de cancha general del sistema. Y el rayado general del sistema, yo siempre recuerden que les recomiendo anotar esto, apunte y después ir pasando. Yo de hecho tengo acá, aunque no se vea, un cuaderno con mis apuntes al respecto. Entonces, ¿cuáles son esas reglas del juego? Nosotros podríamos hablar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, unas 6 reglas del juego. Vamos a ver cuáles son. Primero, la Constitución tiene unas normas del juego territorial que van a ser, en el fondo, aclarar los límites del país, pero que va a entrar en conflicto, ¿cierto?, con la expansión territorial que se dio la anexión de la Araucanía, pero en realidad sobre todo la anexión de los territorios del norte del país, y por eso en 1888, terminados los conflictos, los grandes ciclos de conflictos territoriales del país, la guerra del Pacífico, se ha obligado a hacer una reforma constitucional para eliminar de hecho ese artículo de la Constitución. Otra regla del juego es que, perdón, vamos a hacerlo con la tecla Shift. Otra regla del juego es que el gobierno del país es popular representativo, es decir, de que el gobierno del país son electas autoridades que representan los intereses nacionales, ¿cierto? La soberanía nacional no se ejerce de manera directa, sino de una manera más bien representativa. Por otro lado, esta constitución, al contrario de la de 1828, se declara que la nación chilena es una y el Estado también es una e indivisible, que también va a ser en el fondo lo que está demostrando que estamos hablando de un Estado profundamente centralizado. Otra cuestión también que nos interesa a nosotros saber es que hay una religión, disculpen, hay una religión exclusiva, que es la católica apostólica romana, y como es exclusiva, lo exclusivo es excluyente, ¿cierto? No existe la posibilidad de ejercer otra religión. ¿Hasta cuándo? Perdón, aquí necesito un conector. Aquí es algo que vamos a ver después en videos posteriores la siguiente semana, pero hasta que existe una ley, la llamada ley interpretativa, ¿cierto?, de 1865, cuando se permita ejercer las religiones de otro tipo en recintos privados, ¿vale? No públicos, es decir, no solamente no excluyentes, sino que también se pueden realizar. Pero aquí, como siempre, hay que ir ordenando un poco esto. Otra cuestión que también establece la Constitución como regla del juego son dos cuestiones políticas, que también van. La primera es el voto censitario, es decir, de que para ser ciudadano activo
se ponen unos límites, y esos límites son de dos tipos. Uno tiene que ver con el dinero, que eso también tiene una base territorial, no es equitativo para todo el país. Obviamente la riqueza depende del lugar donde uno instale, y la creación de los registros electorales controlados por el poder central, que van a tener que ver después con eso. Y otra cuestión política tiene que ver con que es una cuestión de una reforma política sumamente compleja. De hecho, para cuando se aprueban las reformas electorales del periodo, la aprueba una determinada años legislativos, que se todos los electos en este instante, pero quien aprueba finalmente la reforma, cuando cuenta con la venia del presidente de la República, es el Congreso siguiente, ¿vale? Eso son las reglas del juego, entonces. Por eso también se habla que es una constitución relativamente autoritaria, porque que estas reglas del juego imponen esas condiciones de ese tipo. Bien, sigamos ahora entonces un poco con en realidad no debería haber sido sin, con lo que se denomina en la Constitución como el derecho público, que en el fondo son los que nosotros conocemos como las garantías constitucionales. La verdad es que son bastante limitadas en comparación a las de 1818, que eran un poquito más. Hay otras que están establecidas inclusive en las llamadas disposiciones generales, hay varias, sobre todo atingente al derecho de propiedad y otras atingente a la educación. Pero ¿qué es lo que sé yo? Derecho a opinión y petición. Hay un derecho supuestamente de igualdad ante la ley, ¿cierto? Y ante la repartición de las cargas, ante, qué sé yo, proporción de la riqueza, a contribuir, digamos, de acuerdo a esa proporción de riqueza a las cargas del país. Libertad de movimiento y sobre todo la libertad de propiedad, que es quizás la que más está presente a lo largo de esta Constitución, ¿vale? Por tanto, vuelvo a insistir, este es un derecho público que es bastante más limitado que la Constitución de 1828. Bien, ahora respecto a los poderes públicos, aquí empieza la famosa disputa de si esta Constitución es presidencial o no. Voy a mover esto un poco para tener espacio antes de al final ordenar. Vamos a dejarlo mientras por aquí. Y aquí empieza ya, ¿cierto?, el gran problema. Bien, lo primero que obviamente los poderes del Estado, ¿no? ¿Cierto? Veamos cuáles son esos poderes del Estado. Tenemos por una parte el Congreso Nacional, que ya, como yo les mencionaba, ¿cierto?, en el video anterior, ya es bicameral, ¿cierto? Ya se aceptó eso como una realidad, ¿cierto? Y al igual, ¿cierto?, está compuesto por los diputados, ¿cierto?, la Cámara de Diputados y el Senado. Cada uno con una cámara. En realidad aquí la otra era, una controlaba la otra, pero ahora el Senado va a tener más primacía, de acuerdo a esta idea, ¿cierto?, de una constitución más conservadora. ¿Cuáles son las funciones en conjunto? Veamos. Las funciones, ¿cierto?, de conjunto de este Congreso. Las funciones son, vamos a escribirlas todas juntas: crear empleos fiscales, dar cuentas de la inversión. Recuerden que en este caso el Congreso quiere decir esto: declaraciones de guerra, decir si el presidente de la República, hablar sobre las renuncias del presidente, decir si se acepta o no se acepta, escrutar elecciones. De hecho, esta es gran parte de la corrupción del sistema, porque cada uno escruta sus propias elecciones y por tanto el Congreso podía dejar fuera a personas porque no escrutaban su elección y la validaban. Y sesiona del 1 de junio al 1 de septiembre. Y esto es sumamente importante porque demuestra que el Congreso prácticamente sesionaba 3 meses al año. Porque recuerden que estamos en un país de terratenientes y los terratenientes iban, no obstante, cierto, a desarrollar sus labores agrarias principalmente, que es donde venían parte de estas situaciones.
Lo más importante de esta en conjunto, pero lo más importante, ahora aquí, más importante, son las llamadas leyes periódicas. En el fondo se refieren a la aprobación del presupuesto, a la aprobación del cobro de contribución, al cobro de impuestos y su inversión obviamente, y la cantidad de efectivos militares y dónde tenían que estar esos efectivos militares. ¿Cuál es la cuestión? Es que dentro también, dentro de este hay una especie de veto, le vamos a llamar, que es que el proyecto solamente solo se puede presentar, el mismo proyecto solo se presenta una vez en el año. Es decir, si se rechaza el presupuesto, habría que esperar, que si se rechaza el presupuesto 1890, habría que esperar hasta finales de 1891 para que el país pueda cobrar impuestos y el Estado pueda funcionar. Vale, por eso son importantes estas leyes periódicas. Bueno, respecto a los diputados, ¿cuáles son las características? Vamos a ver 4. Primero, para ser diputado lo eligen los departamentos, que eran una subdivisión menor de las provincias, equivalente hoy día a las provincias en realidad. En departamentos, perdón, me faltó aquí, cada 20.000 personas. La constitución anterior era cada 15.000. Entonces, restringe la participación y restringe la elección. Durante 3 años se eligen por votación directa. Es decir, en cada departamento se eligen la mayoría correspondiente al número de diputados a elegir y necesitan una riqueza de 500 pesos. Vale, o sea, si no tienes riqueza no puedes postular. Dentro de todas las funciones, aparte generales, la Cámara de Diputados tiene 3 funciones especiales. Estas son las condiciones, y acá bajo sus funciones particulares, que son: inicia la acusación constitucional, que es algo que estaba también en la constitución anterior, y califica sus elecciones, y se inicia las leyes relativas a presupuesto. Inicia leyes presupuesto. En el caso del Senado, la situación es similar. ¿Cierto? Nuevamente vamos a hablar de condiciones para ser electo, que son, aquí ya son prácticamente muy similares, pero más restrictivas todavía. Pero ahora son las condiciones para ser electo senador. Primero, disculpen, me confundí. Son 20 senadores, es decir, un número fijo, no tiene que ver. Son representantes de las provincias, se elige de manera indirecta mediante un colegio de electores, es decir, ustedes no hubieran votado por un senador, sino que votan por un elector que eventualmente votaría por un senador. Duran 9 años con reelección eterna y tienen que tener 2.000 pesos, es decir, 4 veces más rico, y 36 años. ¿Vale? Esas son las condiciones especiales para ser senador. ¿Cuáles son sus funciones específicas? Al igual que las otras, ¿no? Calificar elecciones, que calificar las elecciones obviamente de senadores. Elige obispos, ¿cierto? Una terna propuesta por el presidente de la República, donde se ejecuta el juicio político de una acusación constitucional. Inicia la reforma constitucional. ¿Vale? Ya les mencioné el mecanismo. Y a su vez, hay otra cuestión que es importante, que es que cuando el Congreso va a estar, el Congreso Pleno está, digamos, en receso, por las fechas, ¿cierto? Que cuando está en receso, quien reemplaza la función de todo el Parlamento es la Comisión Conservadora, que en el fondo se proponen 7 senadores para ejercer en el fondo el rol del Senado mientras está en sesión, sin sesiones regulares. Obviamente se pueden convocar extraordinarias y todo ese tipo de cuestiones. Ahora bien, aquí es donde empezamos problemas siempre, porque hay que empezar a ordenar.
lo voy a tirar por mientras aquí para poder hacer el otro. Entonces el otro poder del Estado que tenemos nosotros, que es sumamente importante en esta Constitución, es el poder ejecutivo, el presidente de la República. El presidente de la República, al igual que los diputados, entre otras cosas, tiene que reunir algunas condiciones, debe tener 30 años, idénticos requisitos que los diputados, es decir, la riqueza de 500 pesos. Y ser ciudadano, obviamente, ser ciudadano activo. Se elige 5 años, reelegible hasta 10. Es decir, si quiere volver a ser electo, tiene que volver dejar pasar un periodo. Y es electo también de manera indirecta por un colegio electoral. Es decir, no se vota por presidente de la República como nosotros estamos habituados a hacerlo hoy día, sino que se vota por electores que votarían eventualmente por un candidato a presidente de la República. Y ese colegio electoral, si hay empate, decide el Congreso. En caso de empate, entonces decide el Congreso. Que es algo que no pasó en todo caso, salvo la elección de 1920, pero ahí hubieron otro tipo de problemas que analizaremos menos. ¿Cuáles son sus funciones? Sus funciones son varias. Propone leyes, dictamina los reglamentos y decretos, que esta cuestión es sumamente importante porque estamos hablando de un proceso de organización, entonces la cantidad de leyes nuevas son increíbles. Designa los ministerios y miembros del Consejo de Estado, vamos después de qué se trata. Propone las ternas eclesiásticas, es decir, recuerden las ternas eclesiásticas que tienen que ver con el nombramiento, porque no hay separación de iglesia y Estado y por tanto, y del patronato, ¿no? Controla la función eclesiástica. Nombra empleos públicos, muchas veces debe tener acuerdo Senado, de hecho varios conflictos hay ahí. Dirige las relaciones exteriores, para eso hay un ministerio y tiene, pueden mencionar estados de sitio. En algunos casos en conjunto con Congreso. Por ejemplo, cuando el Congreso no está sesionando entre junio y septiembre, como no hay Congreso, el presidente de la República tiene libertad plena, por ejemplo, para decretar el estado de sitio sin recurrir al Congreso, ¿vale? Que es un poco lo que pasó en Chile, ¿cierto?, en el 18 de octubre. Que son normas que todavía más o menos están vigentes o siguen ese camino. Aquí respecto vamos a hacer una central, lo vamos a colocar aquí porque tiene que ver con no existe incompatibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que los diputados y los senadores pueden ser ministros de Estado a la vez, ¿vale? Por eso algunos dicen que también es un régimen presidencial. Por otro lado, el presidente de la República, la vamos a poner aquí, va a ser asesorado por el llamado Consejo de Estado, que es un órgano consultivo. Órgano. ¿Quiénes lo compuesto? ¿Quiénes lo componen? Te das cuenta que son el presidente y ministros, estoy colocando mejor aquí guión en vez de tanto cuadrito. Presidente y ministro, 2 jueces, un religioso, un general, o sea un militar, un funcionario de Hacienda, 2 exministros, disculpen aquí, 2 exministros, 2 ex intendentes o gobernadores.
Vamos a poner cargos dos provinciales, vamos para entenderlo, para que no quede tan largo. A su vez, este órgano consultivo tiene en el fondo, revisa la admisibilidad de los proyectos. Esa es su discusión. Esa es como su gran función. De los proyectos de ley o dictámenes de pareceres frente, qué sé yo, de repente a situaciones que hubieran podido ocurrir, otro tipo de cosas, ese tipo también de cuestiones. Respecto a los poderes del Estado, el Poder Judicial prácticamente no cambia, se mantiene inalterable, pero aquí nos interesa señalar el gran cambio va a venir cuando se cree en 1855 el Código Civil, ¿vale? Por Andrés Bello, que iba a empezar a cambiar el funcionamiento de los tribunales. Y por último, lo que nos queda, ¿no es cierto?, el tema territorial. Dentro de esas, lo vamos a colocar acá, de hecho, dentro de esas funciones del presidente están, en realidad, lo vamos a colocar acá, ¿cierto? Vamos a hablar aquí de distribución territorial. La distribución territorial, tenemos las provincias, que son gobernadas por un intendente. Después le siguen los departamentos por un subdelegado, perdón, por un gobernador. En realidad vamos a tratar de ordenar esto que no se vea tan pesado. Tenemos los intendentes, vamos a poner las provincias mejor. Las provincias a su vez van bajando en escala. Las provincias están los departamentos y después vienen las subdelegaciones y se terminan los distritos. Esto quedó medio rarito aquí. Vamos a ponerle sin el conector. Y después habría inclusive un caso más bajo, que serían los distritos gobernados por un inspector. Y a nivel local, los municipios, que ahora no aparezca el conector. Bueno, ¿cierto? A nivel local, entonces la provincia un intendente, el departamento el gobernador, las subdelegaciones un subdelegado y los distritos que son más inferiores por un inspector. Estas son condiciones. Entonces, en términos generales, lo mismo, voy a hacer lo mismo que la otra vez, después lo voy a ordenar para que quede más ordenado el mapa conceptual, ¿cierto? Se puede ver ahí más o menos en detalle. Entonces el mapa conceptual ya está relativamente listo. Lo que se puede establecer como comparación con la Constitución de 1828, que si se dan cuenta es una constitución mucho más autoritaria, con mucha atribución al presidente de la República, que se las quita al Parlamento, pero no obstante, y aquí viene la gran discusión, que es lo que se va a ver en el apartado liberal, es si este Congreso, con estas atribuciones de control del presidente de la República, sobre todo esas leyes periódicas, finalmente estamos, y en torno a esta incompatibilidad parlamentaria, estamos hablando de que la Constitución era parlamentaria, o la como Inglaterra o Francia, según algunos dicen, según Julio Eise, o bien es una Constitución presidencialista, en el cual el Parlamento aprovecha estas cuestiones para abusar del sistema y obligar al Poder Ejecutivo a hacer cuestiones que no está de acuerdo en hacer, que es un poco la tesis final que se va a enfrentar entre Balmaceda y los revolucionarios de 1891, con la salvedad que Balmaceda aprovechó mucho esas figuras de diputado y senador, ¿cierto?, para presionar al poder político central.